¿Qué dice? Y Samuel crecía, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel supo desde Dan hasta Beerseba que Samuel había sido confirmado como el profeta de Jehová. Así volvió Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se revelaba a Samuel en Silo por medio de la palabra de Jehová. Amén. Entonces, hoy la enseñanza es de rendirse a ser enviados. Amén. De rendirse a... A ser enviados. O sea, parte de la formación profética. De rendirse a ser enviados. Es como que rendirse a ser usado por Dios, ¿verdad? Por el Espíritu. ¿Ya? Enviado. Tenemos que entender algo. Amén. Tenemos que comprender una verdad. Que nunca debemos olvidar tus orígenes. Nunca debes olvidar cómo tú comenzaste. Amén. Nunca debes olvidar de dónde Dios te sacó. Amén. Amén. Y nunca olvides la escalera que te ha llegado, te ha tomado llegar a donde estás ahora, o lo que eres ahora, o a donde Dios te ha llevado en estos momentos. Amén. Entonces, tenemos que comprender algo. La Biblia nos menciona que antes de que Felipe, ¿verdad? ¿Saben quién fue Felipe, verdad? Sí, el que fue traspuesto, ¿no? El que fue transpuesto en el Espíritu, pero antes de eso él fue un evangelista. Felipe no era uno de los seguidores de Jesús, alguno de Jesús. El que limpiaba la mesa, claro. Felipe, antes de ser diácono, ¿qué fue? Evangelista. Disculpe, pastor, ¿qué es diácono? Diácono es la persona que secunda al pastor y que como pone orden en la iglesia, ve algunas veces la economía de la iglesia, ve ¿cómo se llama? Ordena a los sugieres, como un mayordomo en la casa. Ah, es como también la mano derecha del pastor, ¿no? Es la mano derecha. Pero hay, o sea, en el tiempo se forman varios diáconos. Claro, ¿no? Porque claro, son claro, varias áreas. exacto. Entonces, lo que quiero recalcar acá es de que antes de que Felipe fuera transicionado a diácono, él era evangelista. Amén. Y él usó sus dones para servir a los hermanos y las hermanas en la iglesia local. Amén. Entonces, él tenía algo, que ese servicio lo llevó a ¿qué? A ser seleccionado por el Espíritu para que sea un diácono, uno de los líderes de la iglesia. ¿Está escuchando? Entonces, es importante, es muy importante, que por más que Dios te pueda usar, tú no pierdas la esencia de siervo. Amén. Amén. No pierdas la esencia de siervo, del corazón de siervo. Entonces, tú podrás ser, como te lo dije la clase pasada, tú podrás comenzar de repente como una mujer y terminarás como un apóstol. ¿Me estás escuchando? Pero nunca vas a perder la esencia de siervo. Siempre vas a ser siervo. Siervo. Son humildes. Humildes. Siempre vas a ser siervo de Dios Claro. y de la iglesia. Amén. Por más ungido, por más que Dios te use en lo que Dios te use, siempre debes recordar que debes ser siervo. Nunca puedes soltar la toalla. ¿Sabes cuál es el gran problema? El gran problema es que cuando ya te levantan como pastor o como ministro, tú ya no te atreves ni siquiera a barrer la iglesia. No te atreves ni siquiera a hacer algo para el reino, porque dices, no, yo ya pagué precio. No te engañes. Eliseo sirvió antes de recibir la doble porción del Espíritu, ¿verdad? De Elías, 38 años. A Elías. ¿Y eso qué significa? Que desarrolló el carácter de siervo. Y a la gente no le gusta eso, a la gente le gusta que lo sirvan. A la gente le gustan los aplausos, a la gente el reconocimiento. Pero en el momento en el cual tienes que servir a tu prójimo, no te gusta, no te agrada, no quieres. Amén. ¿Siempre eres diácono una vez que eres diácono? No.
posiblemente vas a ser ascendido, pero tú siempre vas a ser un siervo. Amén. Siempre vas a ser siervo de Dios. Entonces, hablando de lo que es la formación o del llamado profético, en primer lugar Dios te va a llamar. Amén. Dios te va a llamar, pero luego te va a capacitar. Amén. Dios te va a llamar, pero luego te va a capacitar. Como en cualquier área, en lo ministerial. Entonces, eso va a acontecer, va a ser progresivo. Siempre va a transicionar algo en ti. Cuando Samuel comenzó, cuando Elías comenzó, cuando Ezequiel o alguno de los ministros comenzó, no terminaron igual en la dimensión en la cual comenzaron. ¿Está entendiendo? Siempre va a haber algo progresivo en los dones. El problema es cuando te estancas. El problema es cuando tú te estancas en el llamado y no avanzas a más. El problema es cuando el don que tú tengas, en mi caso, por ejemplo, tengo el don de palabra de ciencia, Dios me usa fuerte en eso, pero depende de mí y de mi búsqueda que ese don aumente. ¿Me estás entendiendo? Es como un músculo. Exacto. Cuando vas al gimnasio, tienes que estar ejercitando y tienes que alimentarlo, el músculo. Es igual los dones. Y dicen, apóstol, tengo interpretación. Así, pero hay niveles de interpretación también. ¿Me estás comprendiendo? Pastor Juan. Buenas noches. No estamos sin bendiciones. Hay niveles de interpretación. Pastor de pastores. Amén. Escúchame. Hay niveles de interpretación, hay niveles de visiones. Y eso ya los he explicado, hay como 8 clases de visiones. Amén. Hay 8 clases de visiones. Pero no todos comienzan viendo lo mismo. La visión, para que puedan explicar, porque estoy dentro del tema, la visión más desarrollada es cuando tú ves una visión apocalíptica. Es decir, tú te entras dentro de la visión y eres parte de la visión. Lo que le pasaba a Ezequiel, lo que le pasaba a Pablo, lo que le pasaba al apóstol Juan. ¿Me estás entendiendo? O sea, tú ya no eres un espectador, como que ves una pantalla, ¿verdad? Como en tercera persona. Sino que tú estás dentro de la visión. Tú te metes dentro de la visión. Esa es la más fuerte. Y la más simple es la que tú ves con tus ojos espirituales. Y la mayoría de la gente se queda allí. Apóstol, yo cuando cierro mis ojos veo algo. Sí, han pasado 4 años. ¿Y ya aún lo ves con los ojos abiertos? No. ¿Qué pasó? Te estancaste. ¿Estás entendiendo? El objetivo es ya ver. Es que y como les vuelvo a repetir, los dones tienen que ejercitarse. Tu llamado no puede estancarse, tiene que ser dinámico. Tiene que estar en movimiento. ¿Me estás entendiendo? Amén. Entonces, si tú me dices a mí, apóstol, solamente yo veo, a uno me dicen, apóstol, yo veo sombras. ¿Sigues viendo sombras? Yo comencé viendo sombras, pero yo ahora no veo sombras, yo los veo ahora. ¿Me estás entendiendo? Ahora los veo, los identifico, los abuelos. ¿Por qué? Porque se desarrolló el discernimiento. Antes, cuando yo comenzaba, yo veía como sombra, y había un pastor que está en la presencia de Dios, que yo le decía, pastor, le decía, yo veo, y él me decía, ¿qué ves? Sombras. Solamente sombras. Le dijo, no, mira, es como un binocular. A medida que tú vas calibrando en el espíritu, vas a comenzar a verlo más claro, más claro, más claro, más claro, de acuerdo a tu búsqueda. Pero el problema es cuando tú sigues viendo en esa dimensión, sigues viendo lo mismo, sigues interpretando el mismo nivel, sigues profetizando en el mismo nivel, sigues fluyendo en el mismo nivel de siempre, entonces no hubo crecimiento. Peor aún, sigues hablando la misma lengua que cuando fuiste bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando una persona que soy espiritual? Yo conozco la lengua de casi todos, porque Dios me lleva a interpretarla muchas veces. Y yo puedo entender por el Espíritu si es que tú has desarrollado, no por tu lenguaje. Claro. Porque hay algunos que cuando hablan en lengua dicen papá, papito, te amo, pero ya cuando tú estás desarrollado, ya comienzas a dar oración, comienzas a interceder, en el Espíritu se desarrolla. Versículo de la Biblia también viene, apóstol. Cuando habla en lengua, a veces vienen versículos, ¿no? Sí, también. Ah. Porque el Espíritu Santo está intercediendo y te está mostrando cómo puede interceder. Pero yo me refiero a los dones.
Amén. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos Ah. si es que tú estás fluyendo en la misma dimensión. Algunos se quedan en la dimensión 1, que ya mañana le voy a explicar qué es eso, y se quedan años en esa dimensión. Hay algunos que están en la dimensión 2, o algunos que están en la dimensión, a lo máximo que yo conozco siervos de Dios que están en la dimensión 4, que ya mañana le voy a explicar de qué se trata. ¿Cuántas dimensiones hay? 7. 7. ¿Por qué ¿Entiendes? siempre 7, apóstol? Bueno, el Espíritu lo quiso así. Pero siempre. Sí, el estado de Rayete era el nivel 8. Abre. El estado en el 7 creo que era el nivel 8. 7 No lo sé. No lo sé. No sé si Dios estará en la séptima dimensión, no lo sé. Yo lo veo como el número 7 para Dios es perfecto. Exacto. Ahí más o menos tengo entendido. El número 7 es la perfección. Y justamente en la dimensión séptima, le puedo indicar solamente que Ezequiel estaba en la dimensión séptima, que Pablo estaba en la dimensión séptima y que Juan, el apóstol Juan, estaba en la dimensión séptima. Esos tres son los que... Más que todo. Entiendo. Ver a Dios. Felipe también ingresó a la dimensión séptima y posiblemente en otras oportunidades quizás más. Elías puede ser que en la dimensión 6. Porque él dice que fue... Ezequiel en la dimensión 6 también. Y eso de la teletransportación que hizo Felipe a Por eso, esa es la dimensión séptima. Justo cuando te transportas ya es... La dimensión séptima es cuando tú eres transportado en cuerpo, alma y Ya es espíritu. Ah, Eso es, bueno. eso es lo que hacía Jesús, ¿verdad? Jesús con su cuerpo glorificado, claro. En la dimensión séptima es cuando tú desapareces y apareces. Bueno, el Espíritu Santo lo hace, tú no. Estás aquí y de repente desapareces así, literalmente, y te materializas y apareces ya no en visión, ya no en sueño ni en éxtasis, sino realmente apareces donde Cuerpo y Dios. alma. Desapareces. Ya llegar temprano trabajo, Amén. Desapareces. Como me pasó a mí una vez, me lo conté una vez. Me tocaba predicar y de repente yo dije, ay Dios mío, dije Señor, estoy cansado, voy a descansar, ya van a ser las 4, me tocaba predicar en la iglesia de Renzo y cuando en eso abro mis ojos y eran las 2 de la mañana. Dios mío, y veo como 50.000 llamadas y que mi familia me estaba buscando por todos lados. Entraron a mi cuarto y yo no estaba. Me dice, ¿tú dónde has estado? Y digo, arriba. ¿Cómo que arriba? Si no has estado. ¿Por qué mientes? ¿Estás ocultado? No, le digo, yo estaba allí. No estaba. ¿Entienden? ¿Dónde fui llevado? No les puedo decir. No se sabe. No les puedo decir porque no quiero. ¿Me están entendiendo? Entonces me dijo, no digas, no lo puedo decir. Claro. Pero en esas horas me reveló cosas que están pasando. Por eso le digo, oren por los niños, porque sé lo que va a pasar en mi familia en mi cuarto. que se van a enfermar. ¿Entienden? Entonces sigamos. No te estanques. Amén. Los dones y los llamamientos de Dios son dinámicos y siempre están en movimiento. Tú tienes que examinarte. Amén. Tú tienes que examinarte. ¿Cómo está lo que Dios te dio? ¿Cómo se encuentra lo que Dios te dio? Si tú sigues hablando en la misma lengua, si tú sigues profetizando a un nivel de unción, porque hay diferencia entre profetizar bajo unción, bajo presencia y bajo gloria. Y hay algunos que profetizan bajo unción, hay otros que profetizan bajo presencia, pero hay otros que profetizan en la gloria. Me hecho los más. Exacto. La gloria de los más. Exacto. Otro nivel. Hay otros que usan el don de palabra de ciencia, lo mismo, en la unción, en la presencia, en la gloria. Es muy diferente a que un profeta profetice, a que un creyente común profetice. Es igual, no tiene el mismo peso. ¿Me están comprendiendo? Hablando espiritualmente. O sea, no es una empresaria, sino que el peso de una autoridad del profeta Exacto. y un cristiano que puede profetizar Exacto. es diferente también. Exacto. Yo les enseñé la clase pasada que el profeta hace oráculos proféticos por el poder de Dios, ¿verdad? Declara algo y por la autoridad de Dios, Dios lo va a respaldar y 100% va a acontecer. Cuando Elías dijo, no va a llover,
no llovió y se cerró el cielo. Cristiano. Ese fue un oráculo. Y sobre Tú puedes cristiano, orar, puedes pedir a la Dios y voluntad puedes de actuar, pero eso es si Voluntad. Dios quiere. Esa es la voluntad que Ah, la gente Dios haga su quiere. voluntad. Pero otra cosa es que el mismo Dios te da algo y un profeta lo declare y así acontezca. Como Josué que tuvo el Exacto, como Josué que ordenó que el sol y la luna se detuvieran por casi un día entero. Eso fue un oráculo, una declaración. ¿Entienden? Sigamos. ¿Están entendiendo? Estamos aprendiendo. Entonces, 1 Samuel 36. Primero Samuel 36. Amén. Amén. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. ¿Qué significa eso? Que nosotros, como gente profética, como profetas de Dios, amén, tenemos que entender y comprender algo, que tu boca, y no solamente para los profetas, sino para los creyentes, tiene poder, y que lo que tú declaras, eso creas. ¿Me estás entendiendo? Lo que tú declaras, el mundo espiritual lo honra, y ese es el fruto que tú comes. Por ejemplo, si tú declaras, un profeta declara miseria, miseria viene. Un profeta de Dios declara. Declara gloria. Si declara gloria, gloria viene. Porque tú vas a traer lo que tú estás declarando por el peso, por la autoridad. Es la boca de Claro. Exacto. Es por eso que tienen que tener cuidado los intercesores, los atalayas, los profetas, los videntes, que declaran, que están soltando. Entonces la Biblia dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, el profeta también tiene que, por decirlo de esta manera, ministrarse a sí mismo. No sé si me dejo entender. La Biblia dice que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Tú tienes que declarar, de mi interior fluirán ríos de agua viva. Yo declaro sobre mi vida abundancia, declaro sobre mi vida, ¿entiendes? Protección, de lo que tú necesites. Amén, gloria a Dios. ¿Me estás comprendiendo? Porque al igual como tienes autoridad para profetizar, también tienes que hacerlo sobre ti. Tu vida. Exacto, bendecir tu vida. Y en la Biblia que dice que David, el pueblo lo quería apedrear. El pueblo lo quería apedrear, ¿por qué? Porque habían perdido todo. Pero dice que él se fortaleció en el Señor, su Dios. ¿Quién lo estaba ministrando a David en ese momento? El mismo. Él mismo. Se encargó, se humilló ante Dios y comenzó a declarar, comenzó a fortalecerse en Dios, comenzó a declarar salmos, comenzó a declarar palabra de vida. Porque él estaba huyendo. Pero Dios declaró, y David declaró sobre sí mismo. Exacto. ¿Me están entendiendo? Entonces, tenemos que entender eso. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. ¿Cuántas veces yo mismo me he ministrado de esa forma? Me he declarado palabras cuando yo he estado, no es que no, esto se acaba. ¿Sabes qué? De este momento, la vez que Luis Estefo, y yo comienzo. ¿Entiendan? ¿A qué? A mi espíritu, a hablarle a mi espíritu, a hablarle a mi alma que se levante en el Señor y que confíe en el Señor. ¿Me están entendiendo? Entonces, nosotros tenemos que comprender eso. Necesitamos despertarnos en el Señor. Necesitamos entregarnos una vez más para que Él pueda llevarnos más alto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, lo más importante es esto, que nosotros no tenemos que perder lo que es la esencia del llamado. La esencia del llamado. ¿Sabe lo que me dijo el Espíritu Santo hoy día? Porque me preguntaron algo y el Señor me dio una interpretación y Él tomó mis labios y me dijo, eso yo te lo di para que sirvas a la iglesia, para que tú sirvas a la iglesia. Amén. No es para qué, sino para qué, para servicio de la iglesia. Si Dios te ha dado algo, si Dios te ha dado un ministerio, te ha dado un llamado, te ha dado un don, no es para que tú ganes popularidad, no,
sino es para servir a la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Claro. Edificación. Exacto. Así como Jesús, no todo lo que ve su pueblo hizo para servir a nosotros. Claro. ¿Me están entendiendo? Entonces, todo lo que nosotros tenemos Es para servir a la es iglesia. para servir a la iglesia. Amén. Amén. Es para servir a la iglesia. Los dones, los llamados, el ministerio que Dios te ha dado no es para que te lo guardes tú, sino es para qué? Para servicio de la iglesia. Amén. Para servir a la grey de Dios, para que la iglesia sea perfeccionada, para que la iglesia crezca. No para que tú te creas el gran profeta, ni que te creas el gran apóstol, ni el gran evangelista. No, que Dios nos libre de eso. Sino al contrario, bendecir a la iglesia. Ah. Para eso están los dones. Para eso Dios te levantó. Amén. Para ayudar a Entonces, los jóvenes. algunas personas se engrandecen demasiado y se ve. Se ve eso. Y no tenemos que tener bastante cuidado con respecto a eso. Amén. Mucho cuidado con respecto al orgullo, la soberbia. Se vuelve muy importante su propia opinión. Tenemos que tener bastante cuidado. Amén. De creernos las últimas Coca-Cola en el desierto, no sé qué, no. Mucho cuidado con respecto a eso. Dice que el apóstol Pablo decía, a causa de las revelaciones, Dios le envió un aguijón en su carne. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ya el orgullo lo estaba atacando. Porque él decía, ¿quién como yo? No hay nadie que tenga relación como yo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Muy bien, pues ahora te mando el aguijón. ¿Para qué? Para que te humilles. El mismo el apóstol Pablo lo dice. Amén. Entonces, no es así. Mientras más revelación Dios te dé, mientras más fuerte Dios te dé y fluyas en lo que Dios te haya dado, tienes que ser bien humilde. Humilde. Claro. Exacto. Humillarte delante de Dios. Humillarte. Y no exaltarte. Amén. No exaltarte ni permitirle. Por eso les digo, parte del llamamiento es el corazón de siervo, y eso no lo pierdan nunca. Amén. Nunca. Jesús de Nazaret quitó su manto y se puso la toalla para limpiar los pies a los apóstoles. Amén. Siempre debemos conservar la toalla sobre nuestro brazo. Nunca lo olvides. Amén. Nunca olvides eso. Ya seas que seas profeta de oficio, vidente o la atalaya, siempre recuerda que fuiste llamado para servir. Servir, ser humilde. Amén. Para servir, para eso fuiste llamado, no para enaltecerte. Y en estos tiempos se ven gente que se enaltece, quién tiene mayor unción, quién tiene mayor revelación, quién tiene más dones. Tenemos que entender eso, que no podemos hacer eso. Amén. Recuerda algo, Dios no busca personas con grandes dones o llamamientos especiales. Él busca personas con un gran corazón que amen a la persona que esté delante de ellas. Amén. Dios no está buscando a la persona, te digo, Dios no está buscando a la persona que fluya, no. Él puede ser a cualquiera. A Jesús. Lo que Él está buscando es gente que se asemeje a Jesús. Un corazón dispuesto. Corazón dispuesto Espíritu de humildad. a servir al prójimo. Sí, señor. Amén. Espíritu de humildad. Ah. Un corazón dispuesto a servir al prójimo, que no le importe nada. Amén. Que no le importe nada. Ahora se ven siervos que no quieren ir a las iglesias humildes, pequeñitas. ¿No? No, yo no. A mí me llamaron ese tipo una persona. Y me dijo, aló, sí. ¿Sabe qué, apóstol? ¿Y con cuánta gente tiene usted? Yo le dije, ¿y por qué? Le dije, ¿qué piensas? Nosotros somos del Callao. Y en el Callao las cosas no es como tú piensas, le dije. No, pero más o menos quiero saber. ¿Pero para qué quieres saber eso? Le dije. Eso está mal. Amén. Si tú eres siervo, vas a ir, aunque sea con un alma. Para Claro. servir. Pues. Amén. Pero Así tiene se que ir para convirtió servir. un varón- Pues. Así se convirtió un varón que ganó millones para Exacto. Cristo. ¿Me estás Solamente con un entendiendo? alma. No importa. Completa. Amén. No importa. El Espíritu Santo te prueba. Sí. El Espíritu Santo te prueba. A mí muchas veces me ha probado. Amén. Me ha probado y he ido a iglesias muy humildes donde se ha movido el poder de Dios. Gente humilde que en su nobleza, en su escasez me han honrado. Parte de Dios. Y dicen, apóstol, gracias por venir hasta acá. ¿Quién se atrevería a venir aquí y ensuciarse los pies de lodo? A mí no me importa. Lo importante, ¿sabes qué? Lo importante es que la iglesia de Jesucristo sea ministrada.
Lo importante es que esa gente crezca y que reciba el poder de Dios como lo recibieron hoy. ¿Me estás entendiendo? Amén. Pero hay gente que dice, no, yo no voy allá, no, que yo voy a meter donde está el lodo, donde está el estiércol, donde está la... No voy, para allá no piso. Perdiste el corazón de siervo. Y lo peor de todo, que ya no está bajo la influencia del Espíritu Santo. Amén. No, pero yo sigo fluyendo. ¿Fluirá bajo qué unción? Pues? ¿Bajo qué espíritu? Porque el Espíritu Santo de Dios te va a llevar donde hay necesidad. Y no tenemos que entender eso. Amén. Amén. Sigamos. Como les vuelvo a repetir, todos necesitamos crecer y madurar en nuestro uso de los dones proféticos y nuestro crecimiento debe ser intencional. La madurez en el carácter de la sabiduría no se confiere automáticamente a los que tienen el don. Miren, la meta es esa, de que tú desarrolles, como dije la clase pasada y acá nos habíamos detenido, en el carácter. Amén. Carácter. Y también en la madurez. Son dos áreas que nosotros no podemos descuidar. Amén. El carácter y la madurez. No podemos descuidar esas áreas. Carácter. ¿Qué se refiere con carácter? Es diferente que temperamento. El carácter tiene que ver con la forma en la cual tú afrontas problemas con sabiduría. Y puedes manejar situaciones bajo estrés y no explotas, si lo sabes manejar, lo sabes contestar con mesura, con prudencia, contra problemas, dificultades fuertes. Como una discusión. Claro, pero temperamento es diferente. Todos tenemos temperamento, hay gente que es temperamento flemático, O sea, el sanguíneo. temperamento es como que tener paciencia, pero tener el carácter es como que resolver tus problemas a través de... Con sabiduría. El temperamento es ¿cómo se llama? Cómo tú reaccionas frente a una circunstancia. Lamentablemente muchos son coléricos, ¿verdad? Explotan con ira, otros son introvertidos, otros son extrovertidos, de acuerdo a la circunstancia. Ahora, Hebreos 13:7. Sí. Recordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imite su fe. Amén. A eso voy. Todo ministro siempre debe estar sujeto a autoridad. Aquí no hay profetas o ministros llaneros solitarios. Amén. Todos tienen que estar sujetos a una autoridad. Así como dijo la profeta el domingo. Exacto. Todos tienen que estar sujetos a una autoridad. Todos tienen que estar sujetos y tienen que imitar la fe de su autoridad. ¿Me está entendiendo? ¿Qué significa eso, apóstol? Que así como se mueve tu autoridad, tú vas a responder. Es por eso que el Señor le va a demandar a las autoridades fuerte, porque ellos son el ejemplo de la grey. Si el pastor no ora, su grey no va a orar. Si el pastor es un flojo en la palabra, eso lo va a desatar sobre el pueblo. ¿Ya? ¿Estás entendiendo? Si el pastor no se adentra a otras dimensiones, la iglesia no va a poder adentrarse a otras dimensiones, que tú no puedes ser mayor que tu mentor. Si la cabeza está mal. Exacto. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que tú tienes que hacer es que entrarte. Amén. Que si tú tienes un llamado, por más fuerte que sea, y tienes un pastor,
tú tienes una casa y tú tienes que dar cuenta de esa casa. Por más que el pastor sea humilde o no sé, o aparentemente a tus ojos no sea lo que Dios lo llamó, Dios lo puso y te sujetas. Ay, eso. Porque de ahí depende que tú fluyas. Ahora tiene que honrar su mano. Exacto. Escúchame, depende de allí que tú fluyas. Si tú no honras, no vas a poder fluir. Y no vas a ser honrado. Tampoco. No, o sea, lo que me refiero es de que el Espíritu pone a una persona bajo tu cuidado, bajo tu cobertura, ¿verdad? En la cual esa persona tú vas a tener que dar cuenta y esa persona va a forjar tu carácter. ¿Me estás entendiendo? Va a forjar tu carácter y te va a ayudar en tu proceso de madurez. Pero el problema es cuando tú te crees más que el pastor. Entonces tú ya saliste de cobertura. Es orgullo, ¿no? Exacto. Tú ya saliste de cobertura. Tú ya hace rato estabas con un espíritu de pitón. ¿Me estás entendiendo? O sea, gente que no consulta, gente que no diezma, gente que no... Nada, solamente... No, tal persona es mi pastor, pero sí, el pastor le falta. Pero estoy para enseñarle yo al pastor. Es antiguo. Fuiste. Se te metió Jezabel. Arrepiéntete, Luis. ¿Entiendes? Se te metió Jezabel. Bien. ¿Me estás comprendiendo? Amén, amén. Se te metió Jezabel, se metió Pitón y eres un brujo en la casa de Dios. Te lo tengo que decir, se lo tengo que decir para que entiendan. Si tú no te sujetas a tu autoridad y no lo reconoces como tal y lo menosprecias, la Biblia dice, someteos a las autoridades impuestas por Dios, porque el que no lo hace acarrea condenación, porque Dios lo puso. Claro, sí. Entonces tú tienes que honrar. Tú tienes que honrar. No, pero es que yo sé más, tú deberías, entonces tú eres un axalón en potencia. No. Si Dios a ti te puso, sujétate a ese hombre. Ora por él, para que Dios lo ayude, levántale los brazos. No trates de quitarle la iglesia, no trates de menoscabar. No, así se llama. Es orar. ¿Entienden? Es así. Si Dios levantó a alguien, es porque Dios vio ¿qué? El corazón. Amén. Dios vio el corazón, Dios vio su disposición, vio su entrega, su humillación, y por eso Dios le puso eso. ¿Qué a ti? Ahora te toca a ti esperar. Si es que tú te quieres sujetar a esa autoridad. Porque hay mucha gente que dice, no, Dios me habló, me voy de la iglesia. ¿Dios te habló? Y por eso mucha gente me dice a mí, apóstol, Dios me habló. Yo le digo, ¿Dios te habló? Le pregunto, y me dice, no me dijo nada, no le he dicho nada. Lo observo y le digo, ¿estás seguro que Dios te habló? Sí, Dios me habló. Yo no digo nada, digo así. Pero si Dios te habló, si tú dices que el Espíritu Santo te habló y dice que el Espíritu te habló, peor aún. ¿Sabes qué? Vaya usted. Allá tú con Dios. ¿Me estás comprendiendo? Porque te la vas a ver con Dios. Dime la verdad, si es que te vas de la iglesia por este motivo, por este motivo, por este motivo, por este motivo. No, bueno, entonces si fue Dios, y Él me habla, porque hay oportunidades en las cuales Dios me dice, déjalo ir, bendícelo, yo lo bendigo. En otra oportunidad le doy la oportunidad y digo, date cuenta, no es Dios, no es el Espíritu Santo, es tu corazón, que Dios trate contigo. ¿Amén? ¿Estás entendiendo? Amén. Entonces, cuidado con eso. Tienes que estar sujeto a tu autoridad, valorar a tu autoridad y amar a tu autoridad y honrar su manto. Amén. Honrar su manto, porque todo va a depender de esa honra para que tú fluyas. Amén. Correctamente, bajo un código correcto de obediencia. ¿Estás entendiendo? Ahora, los dones que provienen de Dios pueden desarrollarse hacia la madurez. Amén. Tú puedes volverte aún más sensible a la voz de Dios, a eso yo voy. Tú puedes volverte aún más sensible a la voz de Dios. Tú puedes volverte aún más sensible, amén, y poder tener una sensibilidad mucho más fuerte para poder escucharlo al Señor. Amén. Amén. Entonces, tenemos que entender algo, que para que puedas escuchar, para que puedas desarrollar tus dones espirituales, tú debes de
estar en disciplinas, de practicar disciplinas espirituales. A ver, dígame, disciplinas espirituales, ¿cuáles son? Orar. La oración, ¿qué más? Ayunar. Adorar. ¿qué más? Adorar también. Vigilia. Vigilar, ¿qué más? Adoración. Lee la palabra. No, adoración no tanto. ¿Qué más? Leer la palabra, La palabra. Amén, estudiar la palabra. estudiar, Estudiar. Estudiar. Ver prédicas. Eso ya tiene que ver con lo que es estudiar y escudriñar la palabra. Entonces, si tú te adentras más, la clase pasada les dije que para que puedas desarrollar tus dones, por lo menos ¿cuántos capítulos diarios tienes que leer? 10. ¿Y cuántas horas debes de orar para que recién? 3 horas. Mínimo. 3 Para que mínimo. recién comience a entrar al ámbito, lo pequeño ámbito espiritual. Lo mínimo. Mínimo. 10 capítulos, 3 horas. Diario, por lo menos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, tus dones espirituales se van a afilar. ¿Entiendes? Tus dones espirituales se van a afilar. Tu ministerio va a poder fluir con libertad si es que tú realmente estás poniendo de tu parte. Recuerda que la práctica hace al maestro. Tú tienes que desarrollar tus dones. Si tú no los practicas, si tú no los ejerces, ¿cómo vas a desarrollar? igual que la mujer. Exacto. ¿Cómo? Apóstol, yo tengo don de sanidad. Pues anda a hablar por los enfermos en los hospitales. Apóstol, tengo don de liberación. Pues vaya al Lord Herrera, ahí bastante loco, vaya. Libere. Va a salir más loco. ¿Estás escuchando? O sea, lo que te estoy diciendo es que debes desarrollar lo que Dios te ha dado. Amén. Estar constantemente ahí. Exacto. Amén. Apóstol, una cosa, pero uno no puede ir si que Dios no te manda a hacer eso. Por eso, pero la cosa es de que lo que yo te estoy diciendo es que practiques. Claro, intente, pero si no, nunca vas a. ¿Cómo yo sé que yo tengo los dones de milagros si nunca he orado por una persona que tiene algo? No te atreves, mejor dicho. Exacto. Claro. Atrévete. ¿Cómo yo sé que tengo don de ciencia si no me he atrevido nunca a darle una palabra a una persona y a decir lo que el Espíritu en ese momento me está revelando? ¿Cómo sé que tengo interpretación si nunca cuando una persona habla de lengua yo me he atrevido a interpretar? No, yo tengo. A ver, muéstrame. No, es que nos... Ah, entonces no. Tienes que ser osado. Amén. Debes de ser osado. Debes de ser osado. Debes de tú atreverte. ¿Qué hizo Pedro? Señor, ¿quién eres tú? Manda que yo camine sobre las aguas. Ven. ¿Qué hizo Pedro? Tuvo miedo. Caminó. Después tuvo miedo. Sí, pero caminó. Se atrevió, Caminó. sí, importante. Se atrevió y caminó. Y luego vio las olas y se hundió. Pero caminó. Lo que no hicieron los demás. Mientras los demás estaban con miedo, un fantasma, él que dijo, si eres tú, entonces ¿qué hizo? Se atrevió. Eso es desarrollar los dones. Amén. En el que tú te atreves a profetizar. Atreverse, ¿no? Tienes que atreverte. Atrévete a profetizar, a dar una palabra de parte de Dios. Amén. Hombre, poca Porque fe. hombres de Dios están equivocados, pero han aprendido muchísimo eso. ¿Pero qué? La práctica hace el maestro. Amén. Debes atreverte. Amén, amén. Si tú estás seguro que Dios te usa en algún don, pues atrévete. ¿Cómo yo me atrevo? Escúcheme, yo me atrevo. Ahora último, el Señor a través de solamente me muestra el nombre de la persona y el Espíritu Santo me dice, mira su nombre, y cuando yo veo su nombre me muestra su vida. Ahora dilo, me dice. Atrévete a creer que es el yo quien te está hablando. Es otro grado. ¿Ah? ¿Y qué hago? Lo suelto. Y luego, apóstol, todo lo que usted ha dicho es verdad. Y usted ni me conoce, ni yo nunca he visto su cara. ¿Me están comprendiendo? Estoy llevando el don de ciencia a otro nivel, creyéndole a Dios. Claro. Yo ya ni tengo necesidad de ver a la persona. En una oportunidad me pasó algo fuerte, estaba metidazo con Dios y me llamó un profeta de no sé qué, de España creo que era, y de repente escuché la voz en el celular de una mujer, solamente escuché su voz, y cuando escuché su voz se metió en mi espíritu y Dios me reveló su vida. Y yo le dije, varón, esa mujer, me dijo, ¿quién, apóstol? Esa mujer que está contigo. Dios me dice esto y esto y esto y esto y esto. Y el varón me dijo, apóstol, pero usted nunca la ha visto, ¿cómo sabe lo que hay? Y me la pasó y ahí fue más fuerte lo que Dios reveló. ¿Qué significa eso? Te estás atreviendo a entrar a otros niveles. Te estás atreviendo ¿a qué?
a profundizar. Amén. Te estás atreviendo a profundizar. Te estás atreviendo a creerle a Dios. Te estás atreviendo. Cuando yo me dice apóstol, un chidoso, vamos a orar en el nombre de Jesús. Pero apóstol, un sí. Nos atrevemos en el nombre de Jesús. Apóstol, una persona que tiene tumor en el cerebro, vamos a orar. Atrevemos. El que va riendo no gana, ¿no? En este caso no, pues. Claro, En este caso la gloria es para Cristo. Claro. ¿Entienden? Entonces, hace muchos años pasó que una ancianita fue a la iglesia donde yo congregaba y su nieta tenía un tumor. Acá, tumor. Y de repente, el tumor era inoperable. ¿Entienden? Miren lo que hizo Dios. Y yo siempre me había estado orando por sanidad, pero la ancianita vino y me dijo, siervo, mi nieta tiene esto. Y yo, dentro de mí, dije, tumor. Wow. Y el Señor me dijo, usa lo que yo te he dado. Y cuando yo oré por ella, Dios me mostró por de ciencia, Dios me mostró el tumor, todo. Y cuando van a hacer la tomografía, no tenía nada. El doctor le dijo a la anciana, ¿qué fue lo que pasó? Y le dijo, un hermano de la iglesia oró. Y le dijo, no, pero ¿quién es ese joven? Porque ese joven tiene rayos X. ¿Cómo es posible que él haya visto el tumor? Como que yo le dije, el tumor lo tiene acá y es así, tiene tal forma, porque lo estaba viendo en el espíritu. Y Dios le desapareció para su gloria y su honra. Amén. 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 Dale fuertes palmas a Cristo. Amén. Debes atreverte a profundizar. Debes atreverte a profundizar. Amén. Si no te atreves, vas a quedarte estancado. Tienes que atreverte a ¿qué? A crecer, a madurar en el don. En el don debes de madurar. No puedes quedarte en el mismo nivel. Amén. No debes quedarte en el mismo nivel. Si antes tú ayunabas media hora, no sé, mediodía, ahora ayunas hasta las 3, hasta las 6, hasta las 8, las 12, crece. Amén. 12 de la noche. Crece, claro, desarrollate, crece. Mientras más tiempo tú afliges tu carne, tu espíritu crece. Amén. Busca más a Dios, ¿no? Exacto. Ahora, claro. Entonces quiero que comprendan eso. Amén. Nosotros tenemos que comprender algo, que si en lo poco le somos fieles a Cristo, en lo mucho nos va a poner. Amén. Amén. ¿Ven? Entonces, hay algunos que dicen, apóstol, yo quisiera tener tal cosa de parte de Dios, que Dios me use de tal manera. Pues entonces sé fiel en lo que Dios te dio, desarróllalo, y el Señor te va a añadir. Claro. Yo recuerdo que hace muchos años yo creía el don de interpretación de lenguas, y el Espíritu me dijo, no es el tiempo. Yo dije, Señor, pero es que yo quiero cuando tú me hablas, quiero entender, porque yo antes fluía con un varón, pero el varón se casó, ¿verdad? Y se fue, y yo me quedé solo, pues, ¿no? Entonces dije, ¿y ahora cómo funciona el don? Porque éramos como un equipo. Yo comencé a buscarlo a Dios, y comencé a buscarlo a Dios, y comencé a buscarlo de una manera, pero fuerte, como lo estoy buscando, y el Espíritu Santo me dijo, muy bien, este don yo te lo iba a dar 5 años después, o sea, para estos tiempos, quizás. Pero por causa, me dijo así, por causa de tu búsqueda yo te lo voy a dar, pero eso sí, te voy a demandar, porque a ti te faltó madurez para manejar eso. Me dio el don, casi que me vuelvo loco. Casi que me vuelvo loco, peor que no tenía mentor. Dios mío, no, yo no quería ir a la iglesia ni que nadie hablar en lengua, porque yo escuchaba todo. No, Dios, no, era algo, ustedes, ¿entienden? Ahorita nos reímos, pero en ese momento yo estaba que solo. Yo decía, si el don de ciencia lo estoy así como que manejando, ahora el don de interpretación, y el Espíritu me dijo muy bien, ahora no tenía información, ahora ustedes tienen información. Yo no había, en ese tiempo no había información, no había en el instituto, no habían profetas así abiertos como ahora, había nada. Apóstol, para todos los dones se necesita un mentor. Exacto, todos los dones se necesita un mentor. Para todos los dones, ¿por qué? Porque necesitas una persona que ha llevado más allá de lo que tú has logrado. Tú eres Te el lleve. mentor. Exacto. Sí, mentor profeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y gratis. Que necesitas, amén, Ahora, ¿no? que Cobran, necesitas, ve.
¿Están escuchando? Que necesitan, amén, crecer en el Señor. Amén, crecer en el Señor. Entonces, va a haber oportunidades en las cuales va a parecer que los dones como que se marchitan o no funcionan. Pero no te la han quitado. Hay mucha gente que me dice, a mí me quitó mis dones. Yo digo, no te han quitado tus dones. Es que ya no veo, es porque no estás buscando a Dios. Es que antes yo fluía, es que no estás buscando a Dios. Es que permitiste que la ira, el enojo, el rencor, la contienda, el pleito entrara en tu corazón y no guardaste tu corazón. Por lo tanto, los dones están apaciguados. ¿Estás entendiendo? Recuerden algo, los dones son irrevocables. Amén. Los dones son irrevocables. Pero en el momento en el cual el Señor comienza a tratar contigo y tú te sometes al señorío de Jesucristo, esos dones van a comenzar a fluir nuevamente. ¿Me estás comprendiendo? O sea, si por ejemplo, de alguna otra manera, no sé, hubo un problema de dificultad y tú pasaste por un tiempo de amargura, rencor, no, Dios no te va a usar. Claro. No vas a profetizar, No vas a fluir. no vas a fluir, pero no te lo quitaron. Ahí está. Está ahí, Están adormecidos. pero están adormecidos. ¿Qué tienes que hacer? Someterte al proceso de parte de Dios, sanar tu corazón y eso nuevamente va a fluir. Esperar. Exacto. Esperar que el Espíritu Santo de Dios los active. Y hay mucha gente que piensa, no, a mí me quitaron los dones. Una persona me dijo a mí, no, yo le di la mano a una persona y la persona como yo sentí que me arrebató algo. Yo le dije, ¿qué? ¿Piensa que te quitó tu don? Le dije, es que de ahí ya no fluyo. Según tu fe. Si tú declaras eso, le digo, así vas. Pero no es bíblico. Porque Dios no te va a quitar algo o no lo va a transferir a una persona quien tú no lo consientas. ¿Me estás entendiendo? Porque los dones, como le explico una vez, también por orden del Espíritu pueden ser transferidos. Siempre y cuando el Espíritu. Si el Espíritu no lo permite. Pero no que venga una persona y venga José y él tenga un don y diga, ¿sabes qué? Yo quiero ahora tu don. Pues. Y yo te lo doy. Y hay gente que piensa eso. Puede gustar el don. Hay gente que piensa eso, hay gente que piensa que me dice, no, me quitaron mi unción, me quitaron mi don, por eso yo no veo, no fluyo, no interpreto. No, lo que tienes que hacer es arrepentirte. No creas eso. Equivocadamente hay gente que piensa eso. Hay gente que piensa eso. Y no es así. Amén. Por más que te codicen tu don, por más que la gente quiera arrebatar tu don, no te lo van a poder dar porque eso Dios te lo dio. Es un regalo, Dios. Amén. Eso Dios te lo dio. Gente que tiene temor, tiene miedo, no, que me van a robar mi don. No, que me van a quitar mi visión, que me van a quitar mi visión. No. Eso Dios te lo dio. Amén. Eso el Padre te lo dio y eso el Señor te lo dio. Ahora tú lo que tienes que hacer es desarrollarlo. Si tú te quedas enano espiritualmente y no desarrollas tu don, Dios te lo va a tomar a cuenta. O sea, tú tienes que ver ahorita, ya para terminar, cómo son las visiones que yo estoy teniendo ahora últimamente. Son las mismas que tenía, o la misma modalidad. Veo igual como veía cuando recién comencé en Cristo, cuando recién Dios me abrió los ojos espirituales, o ha aumentado y ahora yo puedo ver con otros niveles mayores las visiones, digo, puedo captar mucho mejor don de palabra de ciencia y lo estoy llevando a otro nivel. O sigues en lo mismo. ¿Estás interpretando de 100 como al principio o has llegado a madurar el don? Yo creo que recién estoy aprendiendo. Todos. Pero el problema es que no te quedes solamente en el aprendizaje, sino que lo ejerzas. ¿Entiendes? Entonces el problema es ese. Hay gente que me dice, yo veo visiones, y yo le a ver, cuéntame, y les comento, le digo, a ver, dime cómo viste la visión. Y yo ya sé cómo ven, porque soy el padre espiritual, le digo, ¿cómo viste la visión? Así, apóstol. ¿De otra manera no ves? No. Preocúpate. Ya estamos pasando el 2024, no puedes moverte igual. Apóstol, ¿eso le corresponde al Espíritu Santo? Sí, pero de ti depende de que eso se estanque o se desarrolle. No del Espíritu Santo, Él ya cumplió, ya te lo dio. ¿Sabes? El Espíritu Santo me dice a mí, ¿tú quieres más? Pues entonces profundiza más. ¿Quieres moverte a otros niveles mayores de gloria, de unción, de revelación? Pues entonces profundiza más. Estate aún más tiempo conmigo. Estate aún más tiempo en mi presencia.
ayuna más, vigila más. Muere a tu carne. Si tú quieres fluir de una manera vertiginosa y grande y poderosa, ¿qué tienes que hacer? Ayunar, morir la carne. ¿Me están entendiendo? Entonces, pero si nosotros vamos a movernos en lo mismo y vamos a estar en lo mismo, entonces no te quejes de que otros crezcan, de que otros desarrollen y tú sigas siendo tan solamente el mismo. Ese es el secreto por el cual Dios usa a siervos y siervas de Dios en el llamado y en el don que tú tienes. La sierva 7 días 10 ayuna, ¿no? Exacto. 7 días ayuna la sierva. Y eso sensibiliza la voz de Dios en ti. Amén. Eso va a sensibilizar la voz de Dios en ti. Eso te va a volver aún más receptivo a la voz del Padre, a la voz del Espíritu. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, cuando tú comienzas a profundizar, miren, yo les comento, estaba viendo a un profeta y dice que este profeta se levantaba desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana por 3 semanas a orar. Y él comienza a contar qué produjo en él ese tiempo de búsqueda. Y lo primero que él dijo fue que sensibilizó sus sentidos espirituales. ¿Estás entendiendo? Sensibilizó de 4 a 6, de pronto le indicó. Y dice que fueron 3 semanas en las cuales él tuvo unas experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Él, al principio, él es un profeta de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? De que el Espíritu te va a dar códigos, te va a decir cómo debes hacer, de qué manera, de qué forma intimar con Él. Hay siervos de Dios que se sumergen y están orando 5, 8 horas, 10 horas. Quizá ellos se dedicaran solamente al ministerio y tendrán una empresa o algo, ¿verdad? Y solamente se dedican a buscar a Dios. Pero el hecho es que están horas de horas buscando el rostro de Dios y como resultado es lo que nosotros podemos ver. Entonces, si queremos realmente fluir sobrenaturalmente, tenemos que adentrarnos aún más al mundo espiritual. Fuerte. Amén. Fuerte. Fuerte. Más lo buscas, tus dones crecen, ¿no? Sí. Desarrollas, ¿sí? Busca y encontrará. Y no solamente crecen, sino tienes que practicarlo. Practicarlo, Claro, ¿sí o no? practicarlo. Claro, porque pueden crecer, pero si yo nunca me voy a atrever, ¿Cómo hacer? Claro. si yo digo, apóstol, yo tengo don de ciencia, muy bien, ¿usted ve qué? A ver, ora por tal persona, yo conozco la vida de la persona, a ver, yo conozco a José, a ver, ¿tiene don de ciencia? A ver, ¿qué te muestra de este joven? Tu prueba, a ver. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás comprendiendo? O sea, tú lo que tienes que hacer es atreverte realmente a creerle al Espíritu Santo. Porque el que quiere realmente funcionar en lo profético tiene que depender 100%, y más aún, el don de interpretación y el don de ciencia están ligados directamente con el Espíritu Santo. Porque imagínate pues, que tú comiences a decir cosas que Él no te revela. Exacto. Terrible, ¿verdad? Que comiences a agarrar y a decir, ¿sabes qué? La persona diga, no, todo lo que está diciendo es mentira. ¿Quién te está hablando entonces? ¿El Espíritu? ¿Te está hablando el Espíritu? ¿Quién te está hablando? Entonces, atreverte a creerle a Dios. Y atreverte realmente a dar ese salto de fe. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. O sea, tú no puedes agarrar y querer de alguna otra manera ya saltar, como dijo el siervo, ¿no? El profeta dijo, hay mucha gente que ya quiere ver nombres, apellidos y otras cosas más. Dijo él, no puedes, estás en el nivel en el cual yo estoy, yo he pasado un proceso, tú recién estás comenzando en lo profético y no puedes tratar de iniciar la universidad. De la A a la Z. No puedes. No puede. ¿Qué tienes que hacer? Un proceso. Pasar los procesos y pasar tiempo, intimidad, para que eso se desarrolle. Niveles, ¿no? Exacto. O sea, no es cualquier cosa de que yo quiero ver ángeles, apóstol. Quiero ver al Espíritu Santo. ¿Tú sabes qué significa ver al Espíritu Santo? ¿Tú sabes qué significa oírlo? ¿Tú sabes qué significa tener experiencias con Él? Que sea su amigo. Por favor, eso no es cualquiera. Hay gente que, apóstol, yo quiero. Pues entonces, búscalo. Eres una persona.
Y te lo digo porque Él es una persona, búscalo. Y Él se va a dejar hallar, pero ojo, te va a probar. Espíritu Santo, quiero verte, Espíritu Santo, quiero que venga, tantas cosas más, te va a probar. Vamos a ver, pues. Vamos a ver, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 8, 10, un día entero, una semana, no te habla. Ay, no me quiere hablar. Aparte que quiero ver ángeles, ore por mí para que Dios me abra los ojos. Y dice, no, que pague el precio. Como hay oportunidades en las cuales dice, sí, ora para que tus ojos se abran. Y la persona comienza a ver el mundo espiritual. Porque él sabe en quién hace. Pero también sabe que muchas veces somos flojos y muchas veces quieres que de alguna u otra manera se mueva algo que no te corresponde. Han pagado precio. Exacto. O sea, lo importante es eso, chicos. Lo importante es de que tú comiences a desarrollar lo que Dios te dio. Y que no te limites. El problema es cuando tú te limitas, el problema es cuando tú crees que ahí acabó. Miren, yo les comento que cuando yo comencé con el don de palabra de ciencia, yo ni siquiera sabía que era don de palabra de ciencia. Y a mí solamente Dios me usaba de esta manera. Hasta ahorita me usa. Veo a una persona que tiene un problema al omoplato y Dios la está sanando. Hasta ese nivel yo quedé. Por años. Veo a una persona que tiene un dolor de estómago y el Señor lo está sanando. Hasta ahí yo quedé. Dios me mostraba eso nada más. Por años. Años. Porque no tenía un mentor. No tenía una persona. ¿Me está comprendiendo? Pero cuando comenzó, ¿verdad? Ya mi búsqueda, por eso dije, mi búsqueda más constante, el Espíritu comenzó por imágenes. Veía, no sé, una botella que se rompía, o un vaso que se rompía, ¿y qué significa eso? Me hablaba sobre imágenes. ¿Me están comprendiendo? Muy tiempo. Y luego comenzó a cambiar otra modalidad, y así, hasta ahora, de otra forma, de otra manera, a profundidad. No de la noche a la mañana, es una búsqueda constante. Tú tienes que estar ahí en la presencia del Señor y atreverte a creerle. Tú debes atrever a creerle. Si Él te muestra algo, atrévete a decirlo. Dios me muestra que a tal edad te pasó esto. Y tienes que decirlo porque Él es el Espíritu Santo. Y la persona dice, no, algunos te van a decir, no es verdad. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Le vas a creer al Espíritu Santo o le vas a creer al mentiroso ese? Espíritu Santo. Él me ha probado muchas veces. Yo le he dicho a la persona, no es verdad. No es verdad, le digo. Interesante. ¿Sabes qué? Dios dice esto y esto y esto y esto. Y la persona, no es verdad. Y comienza el Señor a ir más fuerte. Y comienza a ir más fuerte por 2 días para la ciencia hasta que el Señor ¡plá! Los tira al suelo. Para que aprendan a respetar al Espíritu Santo. ¿Me están comprendiendo? Entonces hay gente que el diablo lo va a utilizar ¿para qué? Para ridiculizarte. Para decirte, no, lo que tú me estás diciendo eso no es verdad. No es mentira. No es nada, lo que has dicho es mentira. Para que dudes y no. Exacto. Cerrar. Y ahí es donde tú vas a tener la prueba de fuego. ¿Me estás escuchando? Ahí va a ir la prueba de fuego del profeta. Si es que realmente tú crees que es Dios quien te está hablando o es tu carne. ¿Estás entendiendo? ¿Crees realmente que es Dios? Pues entonces fluye. Si tú piensas que no es Dios, pues entonces métete con el Espíritu realmente. Gente que de alguna u otra manera, no, yo creo que es Dios. Si realmente es Dios, no calles. Si realmente tienes interpretación de lengua, fluye. Amén. Y no calles. Si realmente tienes algún don, fluye. Y no calles. Honra al Espíritu. Honra, mi amigo. Amén. Honra. Amén. Si Él te muestra algo, suéltalo. Suéltalo. No, apóstol, pero es que si tú tienes miedo, tienes temor, entonces ¿quién te está hablando? Cuando un profeta realmente escucha a Dios, tiene una seguridad para hablar. No va a titubear, porque sabe que es Dios. Claro. Amén. Porque va a hablar con vehemencia, con seguridad, con precisión. No va a hablar y va a decir, me parece, creo, puede ser que sea Dios. No, aquí no viene eso.
Acá si tú te estás atreviendo a creer, cree, fluye. Amén, apóstol. No seas ambiguo. No seas ambiguo. Eso no es de Dios, tiene que ser preciso. Apóstol, Dios me está mostrando tal nombre, pues dilo. No, pero como me pasó a mí, cuando yo estaba en Binfai, el Espíritu Santo me probó. Yo estaba predicando, yo como pastor conocía a toda la gente de Binfai, y el Espíritu Santo me dijo, di que un Miguel está siendo sanado. Y yo miré a la gente y dije, pero está niño Miguel. Y me dijo, dilo, ahora, dilo que un Miguel está siendo sanado. Y yo no dije nada, me callé, y yo sentí como que se molestó. Cuando en eso entraron como 20 personas así nuevas a la iglesia. No, la había invitado a una sierva, bastante gente, y se llenó la iglesia de gente. Y cuando yo bajo a saludar a la gente, había un varón que se llamaba Miguel, que recién estaba llegando. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿sabes? Yo quería glorificarme. Cuando yo te dije que dijeras que hay un varón que se llama Miguel, él estaba llegando en el taxi y iba a pisar la iglesia y yo le iba a demostrar que realmente era yo quien estaba hablando, llamándolo por su nombre. Pero tú no me creíste. Yo dije, perdóname, Señor. Perdóname, Espíritu Santo. ¿Me estás comprendiendo? Cuando estuve en Colombia, me volvió a pasar. Pero esta vez le creí. En esta vez le creí. Había gente que yo ni conocía y de repente me dijo, di Marcela. Y dije, mi Marcela es mi hermana. Di Marcela. ¿Me vas a creer, Luis? Di Marcela. Y yo dije, si hay una Marcela. Yo incluso ahí en el video se ve que yo estoy así un poco como que, si hay alguna Marcela que venga. Y viene la hermana y el profeta comienza a gritar y a decir amén. Yo no conocía a esa gente. ¿Me estás comprendiendo? Te atreves. Después de tiempo. Exacto. Te atreves. Amén, te atreves. De eso se trata, ser maduro en los dones. De eso se trata crecer. De eso se trata en ser preciso. Pero si tú vas a estar titubeando, no vas a poder. Es peligroso. Es muy peligroso. Por eso cuando tú estás al frente de una persona o te atreves a profetizar de parte de Dios, estate 100% seguro que es el Espíritu Santo de Dios quien te está hablando y no es tu emoción. Amén. 100% seguro que estás oyendo a Dios y no tu carne. 100% seguro que es el Espíritu Santo de Dios quien te está usando en ese momento. Y se puede percibir por la atmósfera que en ese momento el profeta está despidiendo. Se siente cuando un profeta está titubeando, se siente, pero también se siente cuando es de parte de Dios, porque habla con seguridad y dice las cosas como son, y habla, y muchas veces Dios revela fechas y apellidos y nombres y tantas cosas más, y el profeta en ese momento lo suelta porque sabe que es el Espíritu Santo quien está fluyendo. Amén. Por eso les vuelvo a repetir, para que puedan fluir con esa libertad, ¿qué tienen que hacer? Ser amigos de Él. Amén. Constantemente buscarlo y confiar que Dios está contigo, confiar que el que te está mostrando es el Señor, confiar que el que está hablando es Dios. Amén. Yo estaba en TikTok, me invitó el profeta Milton y de repente solamente para la gloria del Señor, solamente el profeta me dijo, apóstol, le invito para que dé una palabra. Y de repente una chica, ni siquiera la chica habló, no, ni siquiera, porque yo ni vi su nombre. Y de repente el Señor me comenzó a revelar, solamente vi nada más, creo que no sé qué cosa había ahí, y el Señor me comenzó a... Y yo me quedé sorprendido, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y solamente mi boca se abría y Dios comenzaba a hablarme, y era de Argentina. Y comenzó el Señor a meterse a su casa, metió a su sala, le comenzó a decir cómo era su sala, qué había, qué no había, yo no sé. Comenzó a decirle cómo ordenaba sus libros, con todo. Y el hermano de la chica dijo, es verdad, dijo, la verdad es que es cierto lo que el profeta Dios le ha revelado, ni me conoce, recién que escuché su voz. ¿Y eso cómo se logra? Por intimidad con el Espíritu. Y porque te atreves a dar ese paso de fe. Amén. Te atreves a dar ese paso de fe, de creerle a Dios.
Si tú no te atreves, no vas a crecer. Como dice, tienes que ir al gimnasio espiritual y crecer. Amén. Y darle la oportunidad a Él para que Él se manifieste, sea de la forma en la cual se quiera manifestar. Tienes que atreverte. Si tú no te atreves, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y lo peor de todo, que te vas a estancar. Y no va a ser por culpa del Espíritu Santo. Va a ser ni por culpa del apóstol, ni del pastor, ni de la iglesia. Culpa tuya. Culpa tuya. No, que la iglesia está fría. No, tú eres el frío. No, que la casa está mal. Tú eres el que está mal. ¿Sabes por qué? Porque sabes la verdad. Y si eres profeta, tienes que estar en comunión con Dios. ¿Me estás entendiendo? Eso déjalo para la gente que recién está comenzando. Pero si tú ya tienes un llamado profético y vas a estar con esas cosas, madura. Tienes que madurar. Tienes que crecer. Tienes que creerle a Dios. Tienes que dar ese paso. Si no, vas a estar en el primer nivel, en la dimensión 1. Mientras otros avanzan en otras dimensiones, tú te quedaste en la dimensión 1. Viene Cristo y te va a decir, tú ibas a ser un tremendo profeta, yo te iba a utilizar tremendamente, pero porque no te sometiste, porque no hiciste esto y tal, te quedaste en ese nivel. Yo no quiero eso. Yo sé, yo les digo una cosa, yo sé, como yo le digo al Espíritu Santo, y Él está aquí, y sabe lo que yo le digo, Señor, tú hablaste de mí y dijiste algo con respecto a mi llamado. Y yo aún no veo lo que tú me dijiste, ni me estoy moviendo a la dimensión que tú me dijiste. Me dijo, ¿de quién es la culpa? ¿Mía? No, mía, Señor, enmiéndate. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Me estoy enmendando. Y cada vez que me enmiendo, y cada vez que comienzo a reivindicarme en mi comunión con el Espíritu Santo, los dones comienzan a fluir con más fuerza. Para la gloria y honra de Dios. Amén. Vamos a agradecerle a Dios. En nombre de Jesús.